Ahora vamos a hablar sobre Sider, sobre una de sus ideas más importantes, que como decía la vez pasada, es un desarrollo de las ideas de Lewis sobre naturalidad y fundamentalidad. Sider sigue o preserva este vínculo entre fundamentalidad y algo como naturalidad, pero la innovación fundamental es, como dice él al inicio del libro, going beyond the predicate, ir más allá del predicado. Entonces, con Lewis, como veíamos, las propiedades, es decir, naturalidad es algo que se juzga o se evalúa de las propiedades, o en todo caso de lo que correspondería a las propiedades en diferentes ontologías. Por ejemplo, en el nominalismo quizá alguna diferencia, quizá diferencias objetivas, en el platonismo universales, etc. Pero son estas cosas las que son naturales o no. Y correspondientemente a nivel lingüístico, representacional, sintáctico si quieren, semántico también, son los predicados, ¿no? Entonces, en la teoría última, en la teoría fundamental, aquello que corresponde a las propiedades naturales o no naturales, gerrymandered, serían los predicados. La innovación fundamental de Sider es decir, ¿por qué restringirnos a los predicados? Muchas cuestiones de la ontología no son sobre predicados, sino por ejemplo sobre operadores lógicos. Cuando uno se pregunta si la modalidad es objetiva, una forma de entender eso es preguntarse si aquello que significa el operador de necesidad de la lógica modal, entendida metafísicamente, etc., eso es un aspecto objetivo de la realidad, ¿no? Cuando uno se pregunta si hay individuos o si son todo estructuras u otro tipo de entidades básicas, o cúmulos de propiedades, etc., dice Sider, una forma de entender esa pregunta es como la pregunta de si el cuantificador existencial de la lógica cuantificacional de primer orden estándar es o no un representante de algo objetivo en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto quizá lo mencionaré en otro video cuando hablemos de individualidad, pero una forma de entender al nihilismo metafísico, la tesis de que no hay individuos, o al menos el nihilismo sobre los individuos, es postulando que el cuantificador existencial no es la forma más fundamental de representar, digámoslo así, la individualidad, porque no hay tal cosa como individuos. Entonces, por ejemplo, desarrollos de Jason Turner sobre el nihilismo utilizan otro lenguaje, el lenguaje de los funtores de Quine, o el generalismo de Dasgupta, que también rechaza a los individuos en el nivel fundamental, utiliza también el lenguaje de Quine como el lenguaje que él propone para la teoría fundamental, que no utiliza el cuantificador existencial, y de esa forma no se requiere compromiso con individuos, según estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, en fin, regresando a esta idea de Sider, la idea es que muchas preguntas y debates metafísicos no son acerca de predicados o de propiedades, sino de otras cosas, y entonces, así como la naturalidad de Lewis acerca de las propiedades, y correspondientemente a nivel lingüístico acerca de los predicados, brinda innovación y herramientas importantes para comprender varios debates o para avanzar incluso en ellos. La apuesta de Sider es que lo mismo va a pasar si generalizamos y vamos más allá del predicado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que piensa Sider con esta idea de estructura? Estructura es la generalización de naturalidad. Entonces, dice Sider, discernir estructura significa discernir patrones, significa descubrir las categorías correctas para describir el mundo. Significa recortar la realidad en sus junturas, parafraseando a Platón. Significa investigar cómo es fundamentalmente el mundo en contraposición a cómo hablamos o pensamos normalmente acerca de este. Bueno, entonces este es el ejemplo. Imaginémonos un universo que esté enteramente lleno de fluido. Es obviamente un ejemplo, un toy example, un ejemplo de juguete, ¿no? Un caso muy sencillo para como resaltar la idea que se quiere resaltar. Entonces tenemos este universo. Un plano divide al universo en dos mitades, una en la que el fluido es uniformemente rojo y la otra en la que el fluido es uniformemente azul, ¿no? Entonces este es nuestro universo del ejemplo, ¿no? Con rojo y azul de un lado. Bueno, ahora imaginemos un grupo de personas que se encuentran en este universo, pero no conceden ningún estatus especial al plano divisorio entre azul y rojo. En lugar de pensar en un universo dividido en mitad roja y azul, piensan que está dividido por la mitad por un plano diferente, marcado por la línea discontinua.
Entonces piensan que esta línea de acá, bueno, el marcador es azul, así que, pero esa línea de acá es la que divide el universo, ¿no? Como vemos, por decirlo así, entrecruza entre los fluidos rojo y azul. Y no utilizan predicados para rojo y azul estas personas, ¿no? En cambio, tienen un par de predicados que aplican uniformemente dentro de las dos regiones separadas por su plano divisorio. Estos predicados, cuyas extensiones están indicadas por las líneas diagonales en el diagrama, atraviesan los predicados rojo y azul. Entonces, por ejemplo, la idea es esta. Esta línea, bueno, esa, ya saben, esta línea es la que separa ambos, digamos, fluidos, ¿no? La extensión de los dos predicados en este universo. Y eso significa que en la extensión del primer predicado va a ser todo esto, ¿no? Y entonces incluye tanto cosas como rojas como azules, ¿no? O sea, estas líneas están marcando la extensión del primer predicado. Y el segundo predicado incluye todas estas cosas. Entonces esto es de acá, como es azul quizá no se vea tanto, pero esto es lo que está, digamos, al que se refiere la extensión del... Más bien, esta extensión es la extensión del segundo predicado. Bueno, las regiones a la izquierda de la línea discontinua, de la separación que hacen ellos, las llaman azujo, por decir algo, ¿no? Y las regiones de la derecha las llaman rosul, ¿no? Por poner otro ejemplo. Obviamente esto es un ejemplo inspirado en el caso del verdul que decía Goodman, que proponía Nelson Goodman como un problema para la inducción. Ahora no lo vamos a ver, pero es una idea muy parecida, ¿no? Y al final lo que quiere resaltar Sider aquí es esta idea como de... Parece que hay una división natural en la naturaleza, en este mundito de ejemplo, entre rojo y azul, pero los, digamos, pobladores de este mundo utilizan dos conceptos, azujo y rosul, que no se corresponden ninguno de ellos como exactamente con esa división natural en la naturaleza, ¿no? El azujo no recorta exactamente en donde está el recorte en la naturaleza, el rojo, y el predicado rosul tampoco lo recorta, ¿no? Incluye tanto cosas rojas como azules. Entonces, en ese sentido, es un poco esta intuición lewisiana de clasificaciones no naturales, ¿no? Bueno, dice Sider también, es casi irresistible describir a estas personas como cometiendo un error, pero no se equivocan acerca de dónde están las regiones rojo y azul, ya que no hacen afirmaciones sobre el rojo o el azul. Bueno, y no cometen errores cuando aplican sus propios conceptos. Las regiones que ellos llaman azujo, de hecho son azujo, y las regiones que llaman rosul, de hecho son rosules. El problema es que tienen conceptos equivocados. Están dividiendo el mundo incorrectamente. Al no pensar en términos del plano divisorio rojo-azul, se están perdiendo algo. Aunque sus creencias son ciertas, no coinciden con la estructura del mundo. Entonces, ¿en qué sentido son ciertas? Bueno, uno podría decir cosas como, este punto de acá es azujo, ¿no? Y estaría en lo correcto. Y también yo podría decir, este punto de acá es rosul, y estaría en lo correcto, porque dado lo que significan los términos, azujo y rosul, es verdad que este punto es azujo y es verdad que este punto es rosul. Entonces el problema no es con la verdad o falsedad de esas creencias, o esas afirmaciones en particular, sino, y en general, con hablar en términos de azujo y rosul, el problema no es tanto con si es verdadero o no, sino con si esos conceptos están capturando o recortando, aquí está otra vez esta metáfora, en las junturas de la realidad, en las separaciones objetivas, digámoslo así. Esto es lo que intenta resaltar Sider con este ejemplo. Y esa es la idea de estructura que él quiere sistematizar. Y al final es una idea de encontrar patrones, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, esta idea de Sider surge como una generalización de la idea de naturalidad de Lewis. Y Sider va a usar la metáfora de el libro del mundo para referirse al lenguaje de la teoría fundamental, la teoría última de la realidad, ¿no? Entonces, donde desarrolla estas ideas con mayor extensión, también en artículos anteriores al libro y en artículos posteriores, pero sobre todo con más profundidad, es en su libro Writing the Book of the World, escribiendo el libro del mundo, ¿no? Bueno, este lenguaje, el lenguaje del libro del mundo, es un descendiente de la propuesta de Lewis de que existen ciertos predicados especiales, aquellos que se refieren a las propiedades naturales.
Bueno, entonces la generalización se da en al menos dos frentes. Primero, separamos la cuestión de la naturalidad del debate sobre la realidad de las propiedades, de modo que la naturalidad sea una postura legítima incluso si el nominalismo resulta ser cierto. Entonces, como habíamos mencionado la vez pasada, incluso si no hay propiedades, si el nominalismo resulta ser cierto, aún así, dice Lewis, tiene sentido hacer una división entre predicados naturales y no naturales, ¿no? Y que esa división a nivel de predicados, a nivel sintáctico, a nivel representacional, se corresponda de la manera en que se tenga que corresponder a nivel ontológico. Entonces, si el nominalismo resulta ser cierto, el nominalista nos va a explicar cómo es que sería la ontología del mundo en un mundo nominalista, ¿no? Si no hay propiedades que hay, quizá va a decir, bueno, hay conjuntos, pluralidades de cosas, diferencias objetivas, etc. O una relación fundamental y objetiva de parecidos. Bueno, parecidos o diferencias al final va a ser básicamente equivalente, ¿no? Pero bueno, como sea que nos explique la ontología del mundo el nominalista o el nominalismo, de esa forma ahí vamos a poner también naturalidad, ¿no? Si hay diferencias en el mundo, objetivas o parecidos objetivos en el mundo, algunos de estos parecidos van a ser más naturales que otros. Ok. Bueno, entonces para hacer esta primera generalización introducimos un operador de natural, vamos a decirle una letra n, que se une a predicados para formar una oración. Entonces decir n de p simplemente dice que la diferencia entre ser p o no p es natural. Entonces, para evitar el debate, como para darle un poco la vuelta, ponerle entre paréntesis el debate sobre la ontología de las propiedades, decía incluso propiedades y si son estas aristotélicas o platónicas o no, simplemente decimos, mira, nos vamos a sacar a nivel del predicado, voy a introducir un predicado de predicados, n, y este es el que va a aplicar a aquellos predicados que se correspondan a nivel ontológico con propiedades o diferencias o universales, o etcétera, o tropos incluso, que sean naturales. Y cuando el predicado no se aplica, el predicado n no se aplica a un predicado p o q o el que sea, eso significa que la propiedad, diferencia, tropo, etcétera, correspondiente no es natural. Okay, entonces esta es una primera generalización, es decir, abstrayendo o poniendo entre paréntesis la cuestión de la ontología de las propiedades. Segunda generalización. Vamos allá del predicado, dice Sider, porque las expresiones cruciales en ontología, lógica y modalidad son cuantificadores y operadores, no predicados. Entonces ya expliqué hace unos momentos cuestiones ontológicas que van más allá de los predicados y las propiedades. Bien. Siendo así, llegamos al concepto de estructura de Sider, que nos permite preguntar sobre expresiones de cualquier categoría gramatical si recortan en las junturas de la realidad. Así, usamos un predicado S, obviamente en analogía con el predicado N de naturalidad, pero este de estructura, que se aplica a ítems de cualquier categoría gramatical. Entonces, con el predicado de naturalidad se aplicaba solamente a predicados. El predicado natural era un predicado de predicados. Pero el predicado o el operador, de hecho, de estructuralidad, se aplica a ítems de cualquier categoría gramatical. Entonces podemos decir, por ejemplo, de un operador lógico como la disyunción, como tenemos aquí obviamente en nuestro ejemplo, que es o no estructural. Entonces, lo hacemos al decir esto, decimos que el valor semántico de este ítem es estructural, que recorta en las junturas de la realidad. La idea es que los ítems estructurales serán el lenguaje de la teoría fundamental, que de esa manera representa la estructura metafísica del mundo. Y hay que recordar que los predicados de las propiedades naturales representan aquellas agrupaciones que recortan en las junturas, separan aquellas cosas que son objetivamente similares entre sí. Entonces este era el rol de naturalidad con los predicados y sus referentes ontológicos, ya sea propiedades, universales, etc. Pero ahora estamos generalizando, ahora estamos hablando de estructuralidad. Ahora bien, en el caso de la ideología que no es predicativa, como operadores lógicos, pero que es estructural, de igual manera recortan las junturas, dice Sider, o representa estructura metafísica, pero no por similaridad objetiva. Entonces, esto de la similaridad es muy importante porque David Armstrong, en los 70 revive el problema de los universales, recordando que Platón ya había mostrado, ya había argumentado que un problema del que tenemos que dar cuenta en la ontología es que hay cosas que simplemente se parecen entre sí. Entonces, dos manzanas se parecen entre sí más que, no sé, una manzana
y un auto. Entonces, una manera muy directa de dar cuenta de ese parecido es postulando una tercera entidad que es, por supuesto, el universal, ¿no? Y eso es básicamente, simplificando demasiado, por supuesto, pero esa es básicamente la solución platónica. Y es básicamente también la solución que Armstrong va a tomar. Aunque él no es platonista, es aristotélico de los universales, pero sí piensa que hay universales. Son inmanentes, pero hay universales. Bueno, entonces al final la cuestión de las propiedades, una motivación muy fuerte para pensar en esta cuestión es la existencia de parecidos y diferencias en la naturaleza, en el mundo. El hecho de que hay cosas que se parecen más entre sí que otras. Eso nos motiva, nos lleva a pensar que hay propiedades, o tropos, o universales, o algo así. Entonces, similaridad y diferencia están muy unidas a la cuestión de la existencia de las propiedades. Pero cuando dejamos de hablar de predicados, que serían como el correspondiente sintáctico de, a nivel ontológico, las propiedades, cuando dejamos de hablar de predicados y pasamos a hablar de las demás categorías sintácticas, operadores, como la disyunción o la negación, o incluso quizá variables, o incluso quizá nombres propios o constantes, u otro tipo de términos. Incluso esto, hasta donde sé yo, no se ha hecho demasiado, pero ahora que se está poniendo en moda la cuestión de la ontología de altos niveles, de lo cual me gustaría hablar más adelante en algún otro video, uno podría entonces pensar operador de estructura en la ontología de altos niveles. Creo que no lo han hecho y ahora que lo pienso podría ser algo interesante para escribir. Así que no me roben la idea antes de que la escriba. Bueno, entonces eso. El operador de estructuralidad se aplica a diferentes categorías sintácticas. Y entonces, como ya no estamos hablando de predicados, la cuestión de similaridades y diferencias ya no parece ser relevante aquí, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y entonces cómo vamos a juzgar estructuralidad? Con naturalidad, de nuevo, la idea era capturar esa idea de que hay similaridades y parecidos y diferencias objetivas en la naturaleza. Otra vez, se parecen más dos vacas entre sí que dos cosas que satisfacen el predicado de ser una cosa flotando o caminando por ahí en el parque de una ciudad. Entonces, o las clasificaciones de Borges, ¿no? Entonces, naturalidad recuperaba eso. Estructura que recupera, si no es similaridad. ¿Ok? Bueno, si no es mediante la idea de similaridad o de distinción objetiva, como era con las propiedades naturales, nos podemos preguntar entonces cómo conocemos o cómo podríamos conocer la estructura, ¿no? O cómo podríamos conocer, dicho más exactamente, cómo podríamos conocer el contenido de las afirmaciones que escribimos con el operador de estructuralidad de Sider, ¿no? Ya ni siquiera decir si son verdaderas o falsas, sino cómo podríamos saber si son verdaderas o falsas en primer lugar. Esto nos lleva a la epistemología de la estructuralidad, por supuesto. Esta es la idea de Sider sobre esta epistemología. Entonces, dice, el consejo de Quine para formar creencias ontológicas nos es familiar. Cree en la ontología de tu mejor teoría. Entonces recordemos la idea de compromiso ontológico que hemos revisado antes. Las teorías son buenas en la medida en que son simples, explicativamente poderosas, se integran con otras buenas teorías, etc. En general, deberíamos creer lo que dicen las buenas teorías, de modo que si una buena teoría hace una afirmación ontológica, deberíamos creerla. La afirmación ontológica participó en un éxito teórico y por tanto hereda un brillo prestado. Merece nuestra creencia. Todo esto resulta familiar, pero quien cree en la estructura puede decir más. Una buena teoría no solo tiene probabilidades de ser cierta, también es probable que su ideología recorte en las junturas. Esto porque las decisiones conceptuales tomadas al adoptar esa teoría, y no solo la ontología de la teoría, fueron vindicadas. Esas decisiones conceptuales también participaron en un éxito teórico y también heredaron un brillo prestado. Así que podemos complementar el consejo de Quine. Considera la ideología de tu mejor teoría como recortante de las junturas. Tenemos razones refutables para creer que las decisiones conceptuales de las teorías exitosas corresponden a algo real, la estructura de la realidad. Bueno, entonces esta epistemología de Sider es una epistemología obviamente quineana, es una extensión de la epistemología quineana a muy grandes rasgos. Entonces, como habíamos visto con la idea de Quine del compromiso ontológico, ¿cómo descubríamos la ontología del mundo según Quine? Bueno, tomamos nuestras mejores teorías científicas
las regimentamos en el lenguaje canónico, que en este caso para Quine era lógica clásica de primer orden, y ya. Vemos qué dominio de entidades se requieren para hacer esas afirmaciones verdaderas, y esa es la ontología, ese dominio de entidades es la ontología del mundo, es decir, es nuestra mejor manera de encontrar la ontología del mundo, según Quine. Sider dice, bueno, además podemos extender eso no solo para la ontología, sino también para la ideología. Consideramos el lenguaje primitivo de las mejores teorías o de la mejor teoría, y entonces la epistemología dice, suponemos que aquello a lo que se refiere esta ideología es las junturas, o representa las junturas de la realidad, ¿no? La estructura. Entonces el criterio no es mediante parecidos y etcétera, sino mediante esta esta epistemología quineana, de abstraer nuestra ideología de las mejores teorías. ¿Ok? Ahora bien, por supuesto hay mucha discusión alrededor de este tema. Uno podría preguntarse en primera si es un criterio adecuado, ¿no? Abstraer la ideología de nuestras mejores teorías. Es un hecho que muchas teorías tienen ideología o conceptos que se utilizan solamente para calcular, que no debemos tomar en serio ontológicamente. Bueno, uno puede invocar la diferencia entre teorías fenomenológicas y teorías fundamentales, pero aún así, en muchos casos se tiene, digamos, se mete ideología extra o adicional que no tiene una carga representacional. Incluso muchas veces hay discusiones en los mismos fundamentos de las ciencias o en filosofía de la ciencia acerca de si una ideología es de un tipo o del otro. Si es algo meramente calculacional, instrumental, o si realmente tiene una carga ontológica, en este caso ideológica, que debemos tomar en serio. Un segundo punto es que es bastante bien aceptado, por ejemplo, en la física, que una misma teoría se puede formular con lenguajes muy distintos. Entonces, en la física clásica es bien sabido que, por ejemplo, se tienen formulaciones hamiltonianas y lagrangianas de una misma teoría, y que se reconoce que son la misma teoría, son matemáticamente equivalentes. Bueno, hay esta discusión de qué tan equivalentes son. También hay una discusión sobre si podemos tomar una como más fundamental que la otra, una formulación como más fundamental que la otra. Por ejemplo, Jill North tiene este artículo sobre se llama The Structure of Physics. Argumenta por una formulación como siendo más fundamental que la otra. Eric Curiel le responde diciendo que no, que la más fundamental es otra. Por ejemplo, en la filosofía de corte más estructuralista, un tema común es que no es ninguna de las dos, sino algo más profundo, por ejemplo, algún tipo de simetrías. Entonces, bueno, realmente sí hay muchos detalles aquí que tienen que trabajarse, ¿no? En esta epistemología. La mera idea de la formulación de una teoría es problemática, como se sabe desde hace mucho tiempo en filosofía de la ciencia. Y la idea de abstraer así nada más compromisos ideológicos u ontológicos también es problemática. Entonces, bueno, solo para problematizar un poco esta epistemología, pero digamos es una propuesta muy a grandes rasgos, realmente no es el foco de Sider en el libro que escribió sobre este tema, pero bueno, es un tema, como digo, es un tema no trivial. Bueno, entonces, como dice Sider, la conocida idea quineana es que buscamos la mejor teoría que explica nuestra evidencia. Mi adición a este pensamiento es que esta búsqueda es tanto ideológica como doctrinal. Buscamos simultáneamente un conjunto de conceptos y una teoría expresada en términos de esos conceptos. Resolvemos el mejor y más explicativo part, ¿no? Tenemos un coordinado I-T-I de una ideología y de la teoría en términos de esa ideología. No mantenemos fijas nuestras elecciones ideológicas iniciales, ¿no? Con conceptos como fuego, aire o agua, ya que puede haber límites en cuanto a qué tan buena puede formularse una teoría en esos términos. O qué tan bien puede formularse... No, qué tan buena va a ser la teoría que se formule en esos términos. Muchos de los avances más espectaculares de la ciencia son ideológicos. Una nueva ideología, como la del espacio-tiempo minkowskiano, puede disolver problemas difíciles y permitir teorías nuevas y más poderosas. Bueno, entonces la idea es que, como habíamos dicho, la mejor teoría no es solamente en términos ontológicos, sino también en términos ideológicos. Claro, esta
noción de la mejor teoría también es muy problemática, también tiene mucha discusión detrás. Estos criterios metateóricos o metacientíficos acerca de metateóricos realmente, cómo se elige una teoría como la mejor teoría en el momento. Muchas veces ni siquiera es claro que hay una mejor teoría. Algunas veces no hay competencias, pero cuando las hay que discutir sobre cuándo se puede elegir una teoría como la mejor cuando hay este tipo de competencias entre teorías, ¿no? Y no es nada fácil, obviamente, distinguir los diferentes criterios metateóricos que se pueden implementar aquí. Por ejemplo, hay este artículo muy famoso, muy influyente de Samir Kasha, donde aplica el teorema de Arrow, de la imposibilidad de una elección democrática dadas ciertas condiciones. Ahora no lo recuerdo, son como 4 o 5 condiciones. Y lo bonito de ese, o lo sorprendente también de ese artículo de Kasha, es que este teorema que, de nuevo, descubrió Arrow para la teoría de las elecciones, de en qué casos no se puede tener una elección representativa, es matemáticamente imposible, donde una elección representativa es un ordenamiento en el espacio de opciones, por ejemplo. Lo aplicó Kasha y dice, bueno, cuando tenemos discrepancia entre los criterios metateóricos, puede aplicar este teorema, y entonces ni siquiera podemos elegir una de las teorías. No hay una forma de rankear, de organizar, de ordenar los candidatos a la mejor teoría, dados nuestros criterios metateóricos por el teorema de Arrow. Entonces, es decir, el punto es que hay mucha controversia alrededor de esta noción de mejor teoría, ¿no? Desde el inicio. Bueno, en todo caso, otro punto importante de esta idea de Sider es que los avances teóricos no solamente son avances ontológicos, no solamente significan reconocer nueva ontología en el mundo, sino muy buena parte de eso es hacer nuevas diferencias que no estaban antes, ¿no? Como dice él, muchos de los avances más espectaculares de la ciencia son ideológicos. Entonces, reemplazar conceptos anteriores con un lenguaje nuevo que nos permite conceptualizar de otra forma los datos que tenemos, o incluso buscar nuevos datos o entender nuevos patrones en los datos. Y esto habla en favor de la importancia del aspecto ideológico, de nuevo en el sentido coeniano, de las teorías científicas. Muy bien. Bueno, ¿cómo se relaciona toda esta idea de estructura metafísica, estructuralidad como, digamos, generalización de naturalidad, con nuestro tema principal, que es fundamentalidad? Bueno, la idea es esta. La teoría fundamental, o el libro del mundo, va a estar escrita solamente con ideología estructural. Esa es la idea de Sider. Obviamente es heredero, como vemos, de la idea de Lewis, de que escribimos la teoría fundamental con predicados solamente que refieran a propiedades naturales. Ese era el postulado de Lewis, era lo que Lewis pensaba que iba a resultar al final, digamos, al final de la ciencia. Este estado ideal, meramente potencial, como un ideal regulatorio, digamos. Bueno, al final de la ciencia, la teoría última, la teoría fundamental, iba a estar escrita con los predicados naturales. Con los predicados naturales. Para Sider lo mismo va a pasar, pero en general con ideología estructural. Bueno, la ciencia, por supuesto, no solamente se ocupa de teorías fundamentales. Nuestra imagen del mundo contiene también a las ciencias especiales. Así que se necesita alguna conexión entre lo fundamental y lo derivativo. En la propuesta de Sider, esta conexión es la semántica metafísica. Entonces, no es superveniencia, y esta noción de prioridad y fundamentalidad, Sider realmente no es que lo rechace, pero simplemente decir, bueno, lo que puedo hacer es en mi marco metateórico, metafilosófico, que es toda esta idea de naturalidad, ¿no? Él dice al inicio de su libro, quiero reconceptualizar toda la metafísica en términos de esto. La conexión que yo puedo entender entre estos niveles, porque también no es claro que para Sider haya tal cosa como niveles, es la semántica metafísica. Dice Sider, deberíamos considerar los hechos sobre la conexión entre fundamental y no fundamental como hechos no fundamentales, que en última instancia pueden explicarse en términos de hechos fundamentales que no implican una noción fundamental de conexión. La noción adecuada, en mi opinión, es la de una semántica metafísica, un cierto tipo de teoría semántica. Entonces, tenemos hechos fundamentales y hechos no fundamentales.
Y la conexión entre ellos es, a su vez, esta conexión no es algo fundamental, sino que es una teoría semántica. Eso se da mediante una teoría semántica, un tipo de traducción, como vamos a ver ahora. Entonces, el punto es que esta conexión no es fundamental, mientras que para Sider, esto no lo mencioné, pero es importante, para Sider su operador de estructuralidad es en sí mismo estructural. Entonces, la estructura es estructural. Lo que quiere decir esto es que la mejor teoría del mundo, esa es la apuesta de Sider, también va a incluir el operador de estructuralidad. Bueno, tiene argumentos para esto, pero bueno. El punto aquí es que lo que estamos viendo es que la conexión entre fundamental y no fundamental, dice, no implica una conexión una noción fundamental de conexión. Entonces, no es que haya una noción fundamental de superveniencia, sino un cierto tipo de teoría semántica. Entonces, por eso digo que no me queda muy claro que para Sider, si no hay una conexión fundamental entre lo fundamental y no fundamental, ¿qué tanto se puede hablar de hechos realmente no fundamentales? Bueno, vamos a ver. Entonces dice Sider, ¿qué es la semántica metafísica? Es una teoría semántica con dos características distintivas. Entonces, en general, ¿qué es una teoría semántica? Básicamente, al menos como se entiende en la lógica estándar, mediante la teoría de modelos, uno tiene un lenguaje y luego uno tiene una teoría de modelos, que es básicamente un conjunto de funciones que mapean o llevan ese lenguaje a sus referentes, que van a estar agrupados en conjuntos. Entonces, estos referentes van a ser otros objetos matemáticos o, si uno le da una interpretación más de sentido común, van a ser objetos en el mundo real. ¿Okay? Entonces, una teoría semántica van a ser estas funciones que mapean los símbolos del lenguaje con conjuntos que contienen las extensiones, básicamente, de estos símbolos del lenguaje. Estos conjuntos que contienen las cosas en el mundo, a los que se refiere, son, digamos, el valor semántico de este lenguaje. Bueno, pero en particular la semántica metafísica de Sider tiene estas dos características. Primero, que los significados deben darse en términos de puramente recortantes de junturas. Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, la idea es la siguiente. Yo tengo una teoría de la biología, por ejemplo. La suposición es que la teoría de la biología no habla de aspectos fundamentales del mundo, sino de aspectos derivativos, por ejemplo, de nociones como vida o especie o animal. Y a esa teoría de la biología le voy a dar una teoría semántica, un conjunto de funciones básicamente, que me mapeen el lenguaje de esa teoría a hechos puramente fundamentales. Es decir, que me mapeen a otros términos que son puramente estructurales, fundamentales. Segundo, los objetivos explicativos difieren de los de la semántica lingüística. En un sentido son más ambiciosos y en otro más modestos. La semántica metafísica es más ambiciosa en el sentido de que, al dar significados en términos fundamentales, busca lograr algo que la semántica lingüística no busca: mostrar cómo lo que decimos encaja en la realidad fundamental. Entonces, la idea es que la semántica lingüística, por supuesto, tiene otros fines, no son metafísicos, simplemente son fines para intentar representar los significados, los referentes, en general los valores semánticos de las expresiones de un lenguaje particular. En este caso, la semántica metafísica, sí queremos representar valores semánticos, pero en particular valores semánticos fundamentales. La semántica metafísica es más modesta en el sentido de que la semántica lingüística, en el sentido de que intenta explicar una gama más reducida de fenómenos. Quien haga semántica metafísica es libre de asignar valores semánticos que los hablantes competentes serían incapaces de reconocer como tales, porque no intenta explicar lo que un hablante competente sabe cuando entiende su lengua. Entonces, no tiene nada que ver con estas nociones de entendimiento de la lengua y de las capacidades semánticas que van a ser algún tipo de psicología. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un lenguaje, mi lenguaje natural, donde hablo de sillas y mesas, en una semántica metafísica, estrictamente hablando, para ese lenguaje, me tendría que dar las condiciones de verdad de cuando yo digo la silla está frente a la mesa, las condiciones de verdad de esa oración tendrán que ser dadas en términos puramente fundamentales. Por ejemplo, lo que sucede al nivel cuántico más fundamental, al nivel de la gravedad cuántica, quizá, no sé. Entonces, de la teoría última que
que nos explique o que nos dé la realidad más fundamental, las condiciones de verdad de eso van a ser dadas en términos de mi hablar de sillas y mesas, van a ser dadas en términos de esas cosas más fundamentales. Por supuesto, yo cuando hablo de sillas y mesas no tengo en mente nada parecido, a menos que no sea un externista semántico demasiado radical, no tengo en mente nada parecido de campos cuánticos y lo que sea, y ondas gravitacionales o lo que sea. El punto no es ese, no es cuando yo entiendo de mesas y sillas, no entiendo nada de campos cuánticos. El punto no es ese, según Sider. El punto es dar las condiciones de verdad en términos fundamentales. No es una tarea lingüística ni psicológica, mucho menos. Bueno, 2 principios básicos de la semántica metafísica con los cuales ya vamos a cerrar. Primero, completitud. Toda verdad no fundamental se da en virtud de alguna verdad fundamental. Entonces, la silla está frente a la mesa, se da en virtud de algo a nivel de los campos cuánticos, digamos. Y pureza. Las verdades fundamentales solo involucran nociones fundamentales. Entonces, claro, no podemos... El punto es que... Bueno, quizás sí podemos, pero el punto es que todo hecho fundamental lo podemos describir con ideología puramente fundamental. Bueno, después de aclarar algunas cuestiones relacionadas, Sider propone la versión final de estos dos, básicamente en uno solo, que es: cada oración que contiene expresiones que no recortan las junturas tiene una semántica metafísica. Y dice Sider, no hay necesidad de un principio adicional de pureza, ya que las implicaciones distintivas de ese principio están implícitas en esta nueva versión de completitud. Bueno, entonces esta es la idea de Sider. De nuevo, esta es la idea esencial. Cada oración que contiene expresiones que no recortan las junturas tiene una semántica metafísica. Entonces, nuestro lenguaje natural, una teoría de la química, una teoría de la biología, una teoría de la sociología, todo eso va a tener una semántica metafísica en términos puramente fundamentales. Bueno, mi impresión de todo esto, no lo he argumentado en prensa, digamos, pero quizá en algún momento lo haga, pero mi impresión que he tenido básicamente desde el inicio, cuando conocí estas ideas, es que es demasiado radical. ¿Por qué es demasiado radical? Porque suena literalmente a una teoría de la reducción demasiado vieja escuela, demasiado Nagel, por ejemplo, ¿no? Esta idea de tener una teoría de las ciencias especiales que se iba a reducir a la física más fundamental. Y eso básicamente nadie la tiene. Ni siquiera hay una reducción completamente acabada y completamente donde existe un consenso entre toda la comunidad de la física clásica, todo lo que cubre la física clásica, a la teoría más fundamental hasta ahora, quizá la teoría de campos cuánticos o el modelo estándar. Es decir, se tienen estas cosas como el teorema de Ehrenfest y no sé qué, pero aún ahí hay discusión sobre cómo esto realmente explica, a partir de la teoría cuántica, la teoría física clásica. Ya ni siquiera hablemos de cosas más avanzadas como la biología. Claro, hay estos del modelo cuántico del átomo, ¿no? Que da como la conexión entre la física y la química, pero aún así, aun cuando tengamos eso, ni siquiera queda claro que otros hechos químicos, pero incluso si no hechos químicos, otros hechos de la biología, o ya ni hablemos de la sociología o de la economía, no queda claro que esto se pueda hacer, o que incluso, no solo que no se tenga, porque no se tiene, esa es la realidad, no se tiene, no hay esta reducción precisa y exacta de toda teoría económica a teoría física. Es más, incluso se tiene dudas de que la macroeconomía se fundamente en la microeconomía, que se pueda hacer esta reducción explícita, agregar las preferencias, etcétera. Hay muchos impedimentos en principio y etcétera. Ya ni hablemos de la macroeconomía a la física de partículas o de campos cuánticos. Entonces no queda claro que, más bien, queda claro que no se tiene y no queda claro que se pueda hacer. Claro, la suposición es que eso es una limitación nuestra, una limitación humana, una limitación computacional, quizá no somos suficientemente inteligentes y ChatGPT 6 va a encontrar la conexión. Pero eso es una suposición, que es una limitación nuestra. Como vamos a ver después, por ejemplo, se puede dudar incluso de que se pueda hacer. Una reducción de este tipo. Nociones como emergencia, por ejemplo,
se invocan para un poco darle la vuelta a estos problemas y rechazar esta idea de principio de que se puede hacer esta reducción tan explícita y clara. De nuevo, me sorprendió esta idea porque me parece un recuerdo muy claro de estas ideas muy radicales del positivismo lógico de reducción muy estricta, que hoy en día nadie en filosofía de la ciencia, hasta donde yo sé, defiende realmente. Esto se abandonó por lo menos en los 50s, 60s por mucho. No sé, es decir, siempre que regreso a este tema me surge otra vez la pregunta y me pongo a preguntar me pongo a dudar si quizá no estoy entendiendo algo, cuál es la diferencia, y siempre me termino preguntando cuál es la diferencia entre esto y un proyecto reduccionista radical, como de nuevo, como el de los positivistas lógicos de hace mucho tiempo. Y al final es que no veo la diferencia. Es decir, tenemos todo este marco de la noción de estructura y los operadores y no sé qué. Pero esta idea de semántica metafísica siempre me ha parecido sospechosa en ese aspecto y no he visto la salida. Y bueno, he estudiado un poco este tema, así que no sé, quizá hay algo que no entiendo, pero tiendo a pensar que más bien es un tipo así de reduccionismo y no sé, no lo veo nada plausible. Esa es mi opinión. Bueno, por ahora lo vamos a dejar aquí con esta crítica un poco pesimista. Y la próxima hablaremos más sobre una noción que también se ha relacionado con la idea de fundamentalidad, que es la noción de dependencia ontológica. Entonces, muy bien. Nos vemos.